Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Nacho de Render CNT y vamos a continuar con el video que habíamos dejado la semana pasada. En este caso les vuelvo a explicar. Vamos a estar realizando en distintos videos distintas configuraciones necesarias para poder conseguir la imagen final de este proyecto que estamos realizando. El video anterior se enfocó más que nada en la realización y creación de césped realista en nuestro proyecto. Les enseñé cómo configurar este tipo de césped en V-Ray para SketchUp con la herramienta de Fure, ¿sí? Fuimos haciendo paso a paso todas las configuraciones necesarias para ir teniendo distintas variantes. Y en este caso ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la colocación y creación del efecto de agua realista en nuestra piscina, alberca o pileta, dependiendo como quieran llamarlo. Así que vamos a centrarnos más que nada en la creación de este material, este efecto, cómo lograrlo, y ahí ya tendríamos varias cuestiones resueltas en nuestro jardín para quizá en los videos más adelante enfocarnos en lo que es el proyecto arquitectónico y lograr a fin y al cabo la imagen final que estamos buscando. Bueno, vamos a centrarnos ya en este espacio y lo primero que tenemos que tener en cuenta que para poder nosotros aplicar el efecto de agua debemos tener un plano, ¿sí?, que ocupe todo o que básicamente sea del contorno de nuestra piscina, ¿sí? En este caso yo ya lo tengo creado, lo tengo oculto, vamos a verlo, y acá estaría el plano donde se aplicaría el material de agua. Fíjense que este plano está creado ya como un grupo, ¿sí? Por ende, al ser un grupo, me habilita a mí las herramientas para poder aplicarles distintas configuraciones que podemos generar en V-Ray, como por ejemplo en el video pasado la opción de Fure. En este caso no vamos a trabajar el Fure, no vamos a generar ningún tipo de situación de vello, pelo, pasto, lo que fuere, pero sí vamos a aplicarle a este grupo la herramienta de desplazamiento para poder generar ese oleaje que va a estar dando el resultado del efecto de agua realista. Pero debemos tener una consideración. El material de agua, cuando uno lo aplica, siempre debe considerar que donde esté aplicado, voy a subir esto, no sea un simple plano. Cuando hablo de un simple plano, les recuerdo, SketchUp trabaja con líneas, que las líneas conforman planos y los planos pueden generar volúmenes. Si nosotros aplicamos ese material sobre un plano donde tenemos la cara visible blanca y la otra cara, perdón, se me fue, color gris, ¿sí?, no estaría trabajando de manera correcta este material. Tendríamos reflexiones incoherentes y distintas situaciones que no son las deseadas, que básicamente es una situación muy similar a la que sucede en los vidrios. Cuando nosotros aplicamos un vidrio, debemos considerar que estos tengan, o el plano donde está aplicado no sea uno, sino un volumen. Entonces lo que vamos a hacer es darle a este grupo el volumen para poder aplicarle al material, ¿sí? Es decir, que todas sus caras de este volumen sean las caras visibles blancas, ¿sí? El espesor que le demos es plenamente optativo, ¿sí? Uno puede llevarlo hasta la profundidad de la piscina o con que tenga ya apenas un espesor está más que bien funcionando, no va a variar mucho, pero en este caso yo se los dejo a ustedes, sin embargo yo lo voy a dejar de este tamaño, ¿sí? Una vez realizado el volumen en el grupo, lo que vamos a hacer ahora es pasar a colocar el volumen o el grupo en el lugar que nosotros querramos de nuestra piscina. Es decir, a más lo sumerjamos, le estaríamos diciendo al programa la profundidad que va a estar colocada esta agua. Esto va a ser plenamente optativo o de proyecto, dependiendo cómo ustedes quieran situar, ¿sí?, la altura del agua. En este caso yo la voy a dejar donde ustedes la están observando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar correctamente, ya con las configuraciones realizadas, la opción de desplazamiento, ¿sí? Bien, realizadas estas aplicaciones, puesto el desplazamiento, colocado el plano en la altura que querramos, ahora lo que debemos generar es el material que va a estar dando el efecto de agua. Para eso tenemos varias alternativas. Una de ellas, y bastante sencillas, es utilizar ya un material creado proveniente del Chaos Cosmos. Escribiendo Water podemos ver distintas posibilidades de efectos o materiales ya creados, al cual podríamos descargar y llevarlo derecho al Asset Editor, pero no es el caso. En este caso vamos a trabajar y crear de cero el material de agua para poder aplicarlo y empezar luego a configurar todas las cuestiones necesarias y para obtener obviamente el resultado que estamos buscando. Bien, en este caso entonces, como les decía, vamos a crear un material genérico, un material que en primera instancia, como verán, es un sólido, ¿sí? No tiene ninguna configuración correcta acorde a lo que queremos lograr del agua. Vamos a ponerle el nombre de agua. Entonces vamos a ir aplicando las configuraciones pertinentes para lograr el efecto deseado. Primero que nada, en el diffuse debemos llevarlo a una coloración negra, ¿sí? Luego vamos a tocar la reflexión que va a tener dicho material. Cuando hablamos de reflexión nos referimos a lo que refleja ese material. Si uno recuerda el tema de las configuraciones de materiales, debemos recordar que el Reflection Color trabaja con blancos y negros, dándonos a entender que el negro puro significa que el material no refleja, y si lo llevamos al blanco significa que el material es completamente reflectivo. Pero que sea reflectivo no significa que deje
permear o pasar la luz. Significa que este material, que aún sigue siendo un sólido, al chocar la luz con él, rebote generando estos reflejos. Y no es el caso del agua. El agua es un material que primero no tiene coloración, ¿sí? Y que es transparente. Entonces, para poder configurar esa transparencia, para que la iluminación atraviese por él, ¿sí? Debemos configurar aspectos de la refracción, ¿sí? Y en la refracción tiene los mismos parámetros de configuración, dando a entender que el negro puro significa que la luz no traspasa por el material, y llevándolo al blanco, ¿sí? Se convierte en un material plenamente permeable a la luz. Básicamente las configuraciones realizadas no son muy distintas, quiero decir quizá hasta casi idénticas a la configuración de un material de vidrio, ¿sí? Hasta el momento, tanto también el plano creado como estas configuraciones son muy similares. Pero lo que va a cambiar es el efecto en que la luz, cuando atraviese el agua, la dirección en la que va a seguir no va a ser en una línea recta, por así decirlo. Cuando ustedes ven agua en una piscina, donde fuere, notarán que la luz ingresa, ¿sí? Y cuando rebota en el agua, continúa, pero no con la misma dirección en la que está ingresando. Y eso se debe a parámetros del mismo material de agua, así que para generar esa configuración correcta, en el IOR debemos cambiar el valor de 1.6 a 1.33 y verán que ya hará un cambio en esa refracción. Bien. Después, más adelante, veremos parámetros que podemos llegar a configurar, pero ahora ya tendríamos generado el nuevo material de agua que podríamos aplicar a nuestro volumen. Seleccionamos el volumen entero y damos con... vamos a seleccionarlo bien, pero no sé si está bien aplicado. A ver. Ah, sí, era una sombra, pensé que eso era como que se veía un sólido. No, está perfectamente aplicado. Así que ya tendríamos nuestro efecto creado. ¿Sí? ¿No? Hay algo que está mal. Hay algo que no lo está... Ah, el interior, fíjense, era eso. Recuerden de cuando colocan el material de que esté aplicándose tanto en el interior de ese volumen como en el exterior, si no, no va a estar trabajando de manera correcta. No sé por qué no me lo seleccionaba todo, ahora sí, ya está aplicado todo el material. Bien. Por ende, si nosotros ahora pasaríamos a realizar un render, vamos a verlo. Vamos a ver un render interactivo. Bien. Ya estaría trabajando en el material, que básicamente se nota o se observa como si fuese un simple material de vidrio aplicado sobre nuestra piscina, ¿sí? No tiene nada significativo que nos dé a entender a nosotros que es agua, a no ser por la reflexión que tiene, o bueno, puede ser un agua que esté como estancada o muy quieta, que por ahí no es el caso, ¿sí? Bien. Vamos a frenar esto y ahora vamos a empezar a aplicarle los efectos pertinentes para que esta agua empiece a tener ya un oleaje o una similitud a lo que vendría a ser el agua cuando está en una piscina, que puede estar generando ese movimiento el viento, o bueno, un sistema de la misma piscina para mantener más limpia el agua, ¿sí? O alguna máquina que pueda tener aquí bueno, un sistema de masajes y demás, que va a estar generando movimiento. Así que, ¿cómo generamos esos movimientos? Bueno, con lo que aplicamos al principio del desplazamiento, ¿sí? Vamos a buscar ese desplazamiento, que seguramente lo encontraremos en la opción de geometrías. Acá está. Y vamos a ponerle desplazamiento de agua. Cuando entremos, vamos a ver las configuraciones que nosotros podemos aplicarles a este desplazamiento, y lo único que vamos a estar trabajando es los aspectos que estamos viendo aquí delante, donde vamos a aplicarle en el texture slot una textura que genere estos movimientos. Si recuerdan bien, en el video anterior habíamos dicho que para en el césped nosotros tener distintas alturas, debíamos trabajar con planos entendidos también como blancos y negros, donde el negro eran como baches en el piso, no crecía el césped, y el blanco lo hacía más alto, ¿sí? Dándonos a nosotros una distorsión en esa regularidad del césped si no configuramos estos aspectos. Lo mismo va a pasar en el agua. Podríamos aplicar nosotros una textura tanto de Noise A, Noise B o alguna de estas, para entender o darle a entender al programa, si vamos a aplicar por ejemplo el Noise A, que en las zonas donde esté blanca el agua esté más elevada, y en las zonas donde esté negra el agua esté más bajita. Así genera ese oleaje que estamos buscando, ¿sí? Aquí también en la mode podríamos ver qué tan bruscas podrían ser ese oleaje, o bueno, tratar de dejarlas más paulatinas, por así decirlo. Pero bueno, veremos en el render ahora cuando lo realicemos qué es lo que estamos visualizando. Vamos a esperar que cargue. Ya empieza a tener más cosas cargadas en nuestro render, por ende amerita un poquito más de tiempo. Y ahora lo que empezamos a ver es algo que a simple vista parece bastante como si fuese
poco nítido, ¿no? ¿Sí? Y esto se debe a una cuestión de escala del material, ¿sí? Está tan pequeño la escala del material que nosotros aplicamos que hay tanta superposición de olas que genera como que si el agua o fuese más un efecto de un vidrio un poco translúcido y no el efecto que estamos buscando. Entonces, para generar eso, deberíamos alterar la escala del material de agua que nosotros tenemos aplicado. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a la configuración de escala en los materiales de SketchUp, en edición vemos que no podemos alterar la escala de este material. Y esto se debe a que debemos tener en cuenta que en el material que acabamos de crear, en las opciones debajo de Viewport Display, tenemos que tener desactivado tanto la opacidad como en Texture tenerlo en Custom, ¿sí? Y a partir de este momento vamos a poder estar calibrando el tamaño de la textura como también la opacidad de referencia, ¿sí? Que yo altere la opacidad aquí no significa que se va a estar alterando en el render, fíjense. Voy a cancelarlo para que no cargue tanto. Simplemente me da a mí una referencia para considerar y entender la escala del material que estamos teniendo, que básicamente vendría a ser de, como dice ahí, 254 milímetros, 254, que son estos cuadraditos tipo tablero de ajedrez que estamos visualizando. Bastante pequeños. Entonces, en estos cuadraditos se está generando una repetición de ese oleaje que nos altera el efecto y está generando lo que visualizábamos hace instantes. Entonces, para corregir esto vamos a aumentar la escala y vamos a trabajar en valores entre el 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? Como ven acá, una escala bastante más grande. Ahora sí podríamos ver mejor y visualizar de mejor manera el efecto de agua con movimiento que estábamos buscando, ¿sí? Para ganar tiempo, lo que voy a hacer es desactivar el Fure que está cargado acá para que no lo cargue y pierda tiempo de carga de render. Y vamos a empezar a ver qué sucede ahora con estos nuevos parámetros. Muy bien. Fíjense que ahora ya estamos empezando a tener realmente cómo se puede llegar a visualizar el efecto de agua en nuestro render. Fíjense desde una vista más aérea cómo se estaría visualizando. Podríamos, si queremos, alejarnos un poco más, a ver si podemos apreciar mejor el efecto, y con la configuración generada tendríamos, sin mucho más que aplicar, ya un efecto bastante interesante. Con simples pasos, la aplicación del desplazamiento, ¿sí? Y una creación de un material con las configuraciones pertinentes para tener una escala adecuada en el oleaje y también una reflexión, ¿sí? Coherente a los valores existentes del agua. Pero bueno, uno también podría obtener mejores resultados a lo que está visualizando. Mejores resultados que también van a ir acompañados de una aplicación de un material un poquito mejor en lo que es la zona de la alberca, ¿sí? Este material de base representativo que nosotros tenemos ahora no es el mejor, así que vamos a proceder a cambiarlo para ver cómo se visualizaría con estos pequeños ajustes y después con la aplicación de las cáusticas que voy a estar aplicando y enseñando qué son y cómo se pueden estar creando en esta alberca, ¿sí? Voy a generar una pausa en el render y vamos a cambiar el material de la piscina. Vamos a buscar Tills. Hay uno que me gusta mucho, que es este, a veces este también. Recuerden que al fin y al cabo el color del agua se lo va a estar dando el material que nosotros estemos aplicando en la piscina, ¿sí? Si este fuese más verdoso, el agua se vería con esa coloración. Vamos a seleccionar el material de alberca existente, bien, y vamos a aplicar el del Till que vamos a descargar. Bien. A mí me gusta hacerlo un poquitito más grande, muy chiquitito, 1500. Ok, estaría aplicado y ahora sí podríamos ver cómo se visualiza el agua con este nuevo material y ya nos enfocamos en el tema de las cáusticas. Bien, fíjense, acá ya estamos realizando el render, cómo empieza a cambiar, ¿sí? Con este nuevo material más específico por ahí para la piscina y con las configuraciones que tenemos, cómo se empieza a notar, ¿sí? Ese oleaje que tenemos, como les decía también, la iluminación solar empieza a aplicar, cómo distorsiona nuestra imagen de fondo, cosa que sucede cuando estamos enfrente a una pileta y bueno, empezamos a ver ya una configuración correcta y bien aplicada, ¿sí? Que ya con esto básicamente podría estar cumpliendo, ¿sí? Pero nosotros podemos generar mejores detalles y mejores resoluciones en nuestra imagen, obteniendo el efecto de las cáusticas que voy a estar mostrándole por una foto. Pileta.
para que sepan a qué me estoy refiriendo. Y voy a ir acá, que básicamente es ese efecto de la iluminación del sol sobre el fondo, ¿sí?, que genera, acompañado del oleaje, un mejor detalle, ¿sí? Fíjense esta pileta, por ejemplo, en nuestro render, y al fin y al cabo obteniendo así un mejor resultado en la visualización de la imagen, ¿sí? Esto ya está muy bien, está bien logrado, pero podemos obtener aún más detalles con estas configuraciones que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Algo a considerar en primera instancia es que la aplicación de las cáusticas consume mucho recurso de nuestra computadora, sumado a que también vamos a tener Fuel y otras cuestiones en nuestro render, puede llegar a hacer que demore mucho más tiempo de lo normal. Así que ustedes considerarán y verán si con esto logrado ya está bien o, bueno, quieren aplicarle aún más efectos. Primero que tenemos que tener en cuenta es que las cáusticas trabajan a partir de los ejes de SketchUp, ¿sí? Los ejes que estamos viendo tanto en altura, el azul, como el X y el Z, que sería en profundidad el eje verde, ¿sí? ¿Por qué me refiero a esto? Porque las cáusticas se empiezan a generar en forma radial desde el punto cero de estos ejes, ¿sí? Empezarían desde acá y se expanden en forma radial hacia afuera según la configuración que nosotros les apliquemos. Entonces, siempre que queramos aplicar cáusticas, nosotros tenemos que tener nuestra piscina sobre ese eje cero, ¿sí? Bien. Otra de las configuraciones que debemos aplicar, que son 4 en total, una de ellas incluida la que acabo de explicar, es irnos primero que nada a las configuraciones en Settings e ir a Global Illumination y activar las cáusticas. Cáusticas que acá tenemos varios parámetros para tocar y bueno, esto también es un poco a prueba de error, pero ya como vienen por defecto están bastante bien. Por otro lado, otra cuestión que tenemos que ver es la cuestión del mismo sol. Es el sol el que va a estar impactando sobre el agua dándonos el efecto de las cáusticas, y para eso en los parámetros debemos irnos hacia abajo de todo y en las opciones debemos ir en cáusticas, fotos, tener valores similares a lo que tenemos acá. Estos valores por defecto vienen de esta manera, 1050. Como les había dicho, las cáusticas trabajan de manera radial desde el punto cero de nuestro programa. Entonces, la emisión radial, fíjense que tiene un valor de 50, valor que muy posiblemente sea un circulito, una mancha en toda nuestra alberca, que ahora lo vamos a estar viendo. Valor que vamos a volver a configurar después para observar en toda la pileta. Por último, algo muy importante es configurar un efecto en nuestro material de agua que tenemos aplicado, que es irnos a él mismo. Y debemos desactivar una opción que a simple vista no van a estar encontrando, que es una que vamos a estar desglosando sobre las herramientas adicionales que uno tiene, ¿sí? Avanzadas. Cuando aprieta este botón, fíjense que debajo de Refraction, ¿sí? Aquí vamos a tener un parámetro a desactivar que se llama Effect Shadows. Una vez desactivado esto, fíjense que se torna como oscuro el material. Ya estaríamos en condiciones de que si hacemos un render estarían trabajando nuestras cáusticas, obviamente con los parámetros de aplicación en el sol que tenemos configurados actualmente, que como verán vamos a hacer un simple render, vamos a hacerlo interactivo. Es muy posible que toda la pileta esté oscura, negra, y solo cierto radio, solo una circunferencia desde ese punto cero del eje esté trabajando nuestras cáusticas. Como se ven acá, fíjense, ya están aplicando, se está viendo esa referencia a lo que les mostraba, pero solo en ese radio que es muy pequeño, que no llega a cubrir toda la totalidad de nuestra alberca desde ese punto cero de colocación de los ejes del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder cubrir toda la alberca? Bueno, subir el radio. En este caso, yo ya tenía un valor de prueba porque, considerando que la piscina es bastante extensa, es más larga que ancha, debemos tener un valor que pueda llegar a cubrir esa piscina entera. Pero no se abusen, no abusen, no pongan valores muy mayores, porque si ustedes ponen valores significativamente grandes, lo que van a hacer es que el render empiece a analizar cáusticas en lugares donde no necesitan estar aplicadas, y eso va a generar mucho tiempo de renderizado que no vale la pena, tardando así y obteniendo quizás resultados que no deseamos. Entonces deben ir probando a prueba y error cuál es el valor que ocupe la totalidad de esta piscina, que en este caso es 800, ¿sí? Y ahora otro valor a tener en cuenta es las subdivisiones de las cáusticas, que esto lo que va a hacer es darle el detalle, mayor detalle a ese efecto que estamos logrando. Por defecto venía a 1000, yo lo voy a poner en 3000, ¿sí?
Bien, si ahora vamos a nuestro render, es muy posible que las cáusticas ya estén trabajando sobre toda nuestra piscina, y fíjense cómo cambia el resultado a lo que veíamos antes, sin la configuración de ellas, a lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Se nota algo mucho más realista, acompañado del oleaje que uno puede alterar desde el mismo desplazamiento, y además ese desplazamiento va a ser el que genere ese oleaje, o bueno, ese impacto de la luz en el fondo generando esas cáusticas, porque van acompañados, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si yo aumento, por ejemplo, vamos acá al desplazamiento, el valor de 1, esto va a repercutir también en mis cáusticas. Fíjense ahora. Miren cómo también empieza a cargar mucho más lento, ¿sí? Es significativo el cambio en tener que analizar todas estas cuestiones, y cuando uno también le empieza a aplicar cosas, ¿sí? Como el Fure y otras cuestiones, el render va a demorar mucho más. Eso lo deben considerar, ¿sí? Al haber aumentado la escala del desplazamiento, fíjense, al tener más oleaje, también cambia la cáustica del impacto de la luz solar en el fondo de nuestro agua, ¿sí? Y acá ya creo que estamos teniendo, la verdad, un resultado muy, pero muy interesante, ¿sí? Y bastante realista, ¿sí? Y ahora voy a explicar otra cosita que también puede influir, que estoy viendo acá esos márgenes negros, ¿sí? Y eso se debe a quizá que el espesor que le dimos a nuestra piscina es muy poco. Deberíamos llevarlo quizá hasta el fondo. Ahora vamos a ver cómo cambia, ¿sí? Bien. Voy a dejarlo ahí. Esto lo que voy a hacer es pausarlo. Voy a guardar esta posición porque me gusta observar el agua desde arriba. Y vamos a llevar este material hasta abajo. Falta un poquito más. Lo que queda 541. Ahí está. Bien. Y vamos a abrir esta imagen y vamos a ver de nuevo nuestro render. Ahora sí. Ahí está. Cuando trabajamos con cáusticas, lo recomendable es que el volumen que va a cubrir la totalidad del agua lo llevemos hasta el fondo de la alberca, pero cuando trabajamos solo con las configuraciones preliminares que hicimos antes, por así decirlo, preliminares, pero que están bien y sirven, con tener un simple espesor similar a lo del vidrio, ya estaría bien logrado nuestro efecto, ¿sí? Así que fíjense qué interesante lo que acabamos de lograr. Son parámetros que aplican y le dan mejor resultado a nuestra imagen, así que vamos a situarnos desde aquí, a ver cómo se ven, y vamos a pasar a hacer un render convencional, ¿sí? Así que muchachos, bueno, y muchachas, eso es todo lo que debemos hacer y configurar para poder obtener el efecto de agua realista, tanto de una forma más sencilla con los primeros pasos, como con la aplicación de cáusticas. Fíjense qué bien que queda, y obtener un resultado mucho, pero mucho más interesante y real en nuestro render, ¿sí? Perfecto. Bien. Hemos terminado entonces de lograr el efecto de agua acompañado del efecto de césped, que podríamos hacer un render en conjunto para ya tener ambos dos. Vamos a activarlo. Yo esto voy a poner normal, vamos a ponerle 2000 y vamos a activar el Fure. Así ya empezamos a visualizar todo, pero con estas configuraciones van a estar pudiendo lograr tanto el efecto de agua realista como lo visto en el video anterior de césped realista. Continuaremos en el próximo video viendo ajustes de materiales en todo lo que conlleva la zona exterior de este patio. Aplicaremos vegetación, veremos cómo incorporar archivos proxy trayéndolos de afuera. Para luego, en el último video, vamos a estar configurando los materiales de dicho proyecto, ¿sí? Y la configuración tanto solar, ¿sí? Para ver el impacto sobre nuestro proyecto en sí, como también la configuración de generación del render para obtener el resultado final. Así que chicos, gracias por estar acá. Dejen su comentario, cualquier duda o consulta que voy a estar respondiendo, o pueden comunicarse conmigo vía Instagram por mis redes sociales que van a estar viendo aquí debajo de la pantalla. Así que espero que les haya sido útil y les haya servido, y continuaremos con este proyecto en los próximos videos.